Shalom, shalom Israel, bienvenidos otra vez. Otra clase con los discípulos. Shalom, shalom Israel, bienvenidos otra vez. Otra clase con los discípulos. Shalom, shalom. Estamos aquí esta tarde. Vamos a cubrir otro tema, como todos los lunes. Y el tema de esta tarde es: ser débil no es aceptable. Ser débil no es aceptable. Vamos a empezar, vamos a cubrir eso para ver qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que dicen unas ciertas cosas acerca a la debilidad. Y la debilidad, o sea, lo que dice la Escritura. No va a ser tan tardada o tan larga la clase, pero vamos a cubrir unos puntos necesarios para poder entender cómo el Altísimo mira este espíritu. Mi nombre es Asna Paz y aquí con mi hermano Malakaya, bienvenidos. Bienvenidos. So, vamos a empezar con la segunda de Corintios 2 y 11, por favor. Este es el segundo libro de Corintios, capítulo 2 y versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando, No, eso dice, léelo otra vez, disculpa. versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a ver qué es la maquinación. Maquinaciones, proyecto o hechanza déjeme ver. No, aquí estamos. Eso dice proyecto o acechanza artificiosa y oculta, dirigida regularmente al mal fin o a mal fin. So, todas estas cosas, estas estrategias, urdir, tramar algo oculta y artificiosamente. Urdir, tramar, fraguar, conspirar, intrigar, maniobrar, herendar, complotar. So, todas estas cosas que tienen para destruirnos. Dice de principio otra vez, por favor. Este es el segundo libro de Corintios, capítulo 2 y versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. So, no ignoramos sus maneras que tiene de destrucción. Tenemos que entender la posición de Satanás, dónde está él, y con eso nosotros tenemos que entender lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Dame el libro de Marcos 14, 16. So, básicamente no hay que ser ignorante a los métodos que tiene Satanás para destruirnos, para tenernos de una manera poseída, de una manera que no estamos conectados al Altísimo. Cuando lo tengas, lee Marcos 14 y 15. Este es el libro de San Marcos, capítulo 14 y versículo 15. Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. No, disculpa, 14 y 16, you're right there. Marcos 14 y 16. 14 y versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho. No es lo que quiero, disculpa. ¿Qué es lo que ocupo? Where it says, the seed of the sword.
Denos un momento. 13 y 16 a 17. No, pero ven en Marcos 13. Mateo 13. Lee Mateo 13, es una buena escuela, pero quiero Mateo 13 y vamos a ver si es 14. No es. ¿Sabe qué? Vamos a ir con la que seguía. Lo que tenía, you got Luke, right? La de Lucas. Creo vamos a usar Lucas esta vez. No sé, escribí la escritura incorrecta. Lucas 8. Ajá, quiero la raíz suelta. Dale con ustedes. Este es el libro de San Lucas, capítulo 8 y versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Ajá. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto en 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Ok, ten eso, vamos a ir, era Marcos 4, Marcos 4, 16 y 17. So ya explicó lo que estaba pasando, ¿no? El individuo vino y ¿cómo se llama? Puso semillas. Estas semillas las puso y te explica qué fue lo que pasó con cada semilla, ¿no? So vamos a ver lo que dice aquí. Empecemos en el 15. Este es el libro de San Marcos, capítulo 4 y versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Ajá. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. So eso es lo que tenemos que tener cuidado. La mayor parte de las personas, nosotros recibimos esta palabra con un gran gozo, porque obviamente es espiritual y conecta con nuestras almas, con nuestros espíritus. La recibimos con un gran gozo, pero qué es lo que dice? ¿Qué es lo que pasa después? Dice, versículo 17, pero no tienen raíz en sí. Pero no tienen raíz en sí. Eso es muy peligroso. Por eso es necesario entender lo que uno está estudiando, lo que uno está leyendo. De esa manera no vamos a ser como estas semillas que han caído en pedregales, o sea, como en cemento, en lugares de piedra que no tienen la tierra necesaria para que agarren raíces fuertes y los nutrientes para poder crecer esa planta que debe permanecer para siempre. So dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Lee otra vez 17. Versículo 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. De corta duración. Eso es muy peligroso, porque si estamos en esa situación, significa que no vamos a tardar para nada. Que esto se nos va a dar, se nos va a escuchar bueno, bonito. De por sí, a veces eso pasa cuando estamos de por sí aquí, en las sillas, en la congregación, que hace sentido lo que estamos escuchando, pero a nomás nos alejamos
y llegamos a las casas o de por sí al carro, todo cambia. Todo cambia porque, como dijo la escritura aquí, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Si somos de corta duración, significa que es temporario todo lo que hemos hecho, lo que sentimos. No hay fundación. Continúa. Porque cuando viene la tribulación Escuchen esto, porque cuando viene la tribulación, eso va a pasar, porque si leemos en Eclesiastes 2, ten eso y dámelo por favor para que podamos ver y comprobar. Es muy necesario entender y conectar precepto por precepto, como dice el libro que es de Jeremías 28 y versículo 8 se me hace. Isaías 28 y 8. Cómo leer la Biblia. No es como cualquier libro que lees de principio al fin. Dice precepto por precepto, un poquito aquí, un poquito por allá. ¿Qué es lo que dice? Sirach 2. Este es el libro de Siracida, capítulo 2 y versículo 1. Hijo mío, si vienes a servir al Señor, prepara tu alma para la tentación. Prepara tu alma para la tentación. La tentación viene siendo cualquier cosa que te va a probar para ver si estás enfocado con hacer lo que Dios requiere de ti, con lo que Dios te ha mandado, o vas a hacer lo que te da la gana y lo que tú piensas es adecuado. Y al final del día en el libro de Proverbios dice, todo lo que el hombre piensa que es correcto, viene siendo la muerte. Lee eso si lo tienes. Este es el mismo libro, Siracida, capítulo 2, versículo 1 de la Biblia latinoamericana. Dice, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Para la prueba, exactamente. Regresemos a donde estábamos ahorita. Versículo 17. Porque cuando viene la tribulación... Ok, ahí. Vamos a ver la definición de tribulación. Dice, tribulación, congoja, pena, tormento o aflicción moral, persecución o adversidad que padece una persona. Si leemos esto otra vez, estamos aquí, dice, cuando viene la pena o cuando viene el tormento, o cuando viene la aflicción moral, o cuando viene la persecución o adversidad que una persona padece, dice, porque cuando viene todo esto, o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Es lo que tenemos que entender. Por causa de la palabra, o sea, lo que ya fue escrito, lo que está puesto en esta Santa Biblia, en este libro, te dice que si no estás conectado como debes de estar conectado, al final del día vas a tropezar. Tropezar significa que no vas a estar estable, no vas a poder moverte de la manera que tenemos que movernos, sino que vamos de por sí a rendirnos, vamos a sentir que todo lo que estamos haciendo es en vano, vamos a sentir que lo que estamos haciendo es mucho y no es necesario. Todas estas cosas suceden porque no estamos conectados con el Espíritu como debemos estar conectados. Mire lo que dice aquí, ¿qué es lo que estaba buscando? En el libro de Proverbios. Estamos en el libro de... Dame Romanos 14 y 1 y después voy a encontrar la de Proverbios. Este es el libro de Romanos, capítulo 14 y versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil
come legumbres. So, ahí a lo que voy, dice, recibid el qué? Dice, Al principio. recibid al débil en la fe. So dice, el que es débil lo tenemos que recibir. Dice, pero no para contender sobre opiniones, obviamente para fortalecerlo. Pero lo que te está diciendo aquí, tenemos que recibir. So básicamente te está dando a entender que si alguien es débil en la fe, es porque no está entendiendo exactamente lo que debe de ser. Y eso es lo que estamos cubriendo esta tarde. O sea, ser débil no es aceptable de Dios. So, regresemos a Marcos, por favor. So, lo que tenemos que hacer nosotros como personas que estamos más fundados, más conectados con la Santa Escritura, es ayudar a las personas que están débiles o que estamos cuando estamos débiles. Como dice la Escritura, lo que dice aquí, miren, antes de que regresemos ahí, vamos aquí. Dame el libro de de Proverbios 27, 17. Proverbios 27 y 17. Y es algo que tiene que entender uno aquí de cómo explica esto la palabra. Este es el libro de Proverbios, capítulo 27 y versículo 17. Hierro con hierro. ¿El qué? Hierro con hierro. Hule con hule. Hierro con hierro. Ajá, ¿qué viene siendo adobe con adobe o cosas débiles? No dice ninguna cosa débil. Hierro con hierro, o sea, un metal muy fuerte. Pongan y analicen eso. Léelo por completo, por favor. Versículo 17. Hierro con hierro se aguza. Se aguza, ajá, eso dice, el hierro con el hierro se aguza, como cuando agarran uno un cuchillo con otro y le da ese filo, lo afila, es lo que está hablando la Escritura. Pero de principio no dijo y platicó de algo débil con débil, sino que algo fuerte con otra cosa fuerte, otro objeto fuerte, dice, se aguza. Lee. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ahí te está dando la explicación. Uno, para poder aguzar o darle ese filo a alguien más, tienes que ser fuerte. Esa otra persona también tiene cualidades de fuerte. Eso significa que son personajes fuertes. En ciertas situaciones, digamos, te dan un golpe, te hieren de cierta manera, estás herido de cierta manera. Esa persona fuerte, tu amigo, viene y te ayuda para que puedas ser fortalecido otra vez y estés en la situación que tienes que estar, en la mentalidad que tienes que estar. Por eso entre un esposo y una esposa, por eso dice la Escritura, es mejor dos que estar solo. Dice, cuando está frío, con dos cuerpos, obviamente vas a poder dar ese calor que se necesita para poder sobrevivir una situación, digamos, un poco drástica. Incluso una noche de invierno fría, aunque tengas pocas cobijas, colchas, como le digas, un cuerpo con otro cuerpo ya hace una gran diferencia. Cuando tú estás pasando ciertas cosas, esa otra persona, sea tu esposo, sea tu esposa, o sea un amigo o una amiga, o sea, si eres mujer o eres hombre, amigo o amiga como la hembra, y se te tiene que ayudar. Incluso la hermandad, la congregación. Un hermano ayuda a otra hermana. Y obviamente hay medidas que uno tiene que respetar. Pero en una situación ¿cómo se llama? De turbulente, para eso estamos. Para unos ayudar a otros. Que es lo que regresamos en la última clase cuando hablamos de Caín y de Abel. Es lo que dijo el padre. Dijo, sí, tú eres el guarda de tu hermano. Somos los guardas entre nosotros mismos. Pero a lo que voy aquí, te está explicando que un hierro con otro hierro se aguza. Y dice, y así el hombre aguza el rostro
de su amigo. Eso te está dando a entender que ese espíritu débil de por sí, como vamos a entender en un instante, no es algo que tiene que existir entre nosotros como israelitas. No es algo que existió con nuestros antepadres. No es algo que existe en ninguna nación que quiere gobernar y quiere estar, o sea, de una manera libre de opresión. Vamos a ir, regresemos a Marcos, por favor. Okay. Marcos 4. Marcos 4 y estamos en el 17. Este es el libro de San Marcos, capítulo 4 y versículo 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Continúa. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. ¿Los qué? Los afanes de este siglo. Es lo que no entendemos muchas veces. Si miran ustedes ahorita este lugar donde vivimos, Norteamérica, ven de por sí los que están ahorita en ¿cómo se llama? Como se le llama en inglés, en middle school a la high school, comparado a los muchachos, la generación que creció de los 90s, yendo a los 90s al principio de los 2000s, era muy diferente al espíritu débil que existe ahora. Pero uno no entiende eso. Uno piensa que eso es estar al día. Pero lee eso otra vez, por favor. Dice, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. Los afanes, o sea, el entretenimiento, las cosas de este mundo en que estamos presentes viviendo, ¿qué pasa? Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Exactamente, se hace infructuosa. Algo que no tiene ningún beneficio, vanidad, o sea, algo que no tiene ningún valor. Lee. Versículo 20. Versículo 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Imagínese. Lee. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Era todo, disculpa, era todo. Eso dice, también les dijo, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a la cantidad que uno va a dar fruto. Por eso uno nunca puede estar conforme en este camino, en esta vida, en la vida que tenemos, porque acuérdense, somos israelitas que debemos obedecer la palabra. Sabiendo eso, nunca podemos estar conforme pensando, ¿sabes qué? Ya hice suficiente. Porque se entiende otra parábola o otro ejemplo que da aquí en la escritura. Una persona que la contrató, digamos, en una semana y trabajaron toda la semana. Y otra persona que la contrató el viernes y trabajó solo el viernes. Y digamos otra persona que solo la contrató el viernes ya a la última hora porque se ocupaba alguien más que terminara la obra. El que empezó el lunes y el que empezó la última hora de esa semana, todos fueron pagados el mismo sueldo. Y uno se puede ofender con eso. Mateo, ¿cuánto? 20. ¿Es muy largo o no? Entonces no, nomás dáselas, si puedes, por favor. Give them where you can find it. Se puede encontrar esa parábola en Mateo capítulo 20, si la quieren leer por ustedes mismos. Gracias. Exactamente. Pero al punto que estamos tratando de presentar o explicarles, es que si uno empezó su camino, digamos, desde chiquito, o de adolescente, o de joven, digamos, sus 20 años,
No puede enojarse o sentirse uno de cierta manera porque alguien que tenía 80, 90 años entendió, digamos, un mes antes de su muerte. Pero de ese mes a la muerte se entregaron por completo a la palabra. Eso no significa que uno va a decir, oh, ¿sabes qué? Voy a esperar. Ahorita no tengo tiempo para eso. No. O sea, cuando se te presenta la semilla, cuando es plantada, cuando oyes el mensaje, es para que de ese día empieces a buscar y a entender qué es lo que requiere Dios de ti. Al punto es otra vez, que no importa si tú has tardado 40 años, no es para sentir o pensar que ya cumpliste tu deber. No. Dice, si me das la escritura, la escritura te lo dice claramente. Va lo que vamos a leer ahorita. Te dice, tienes que estar estable y trabajar hasta el final. Si no hacemos eso, no estamos haciendo lo requerido del Altísimo. Este es el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, dice, el que persevere hasta el fin. O sea, no a los 30 años, por 10 años, por 40 años, sino que hasta el fin. Ese mismo que este será salvo. Este será salvo. Ve de ahí, ve a Proverbios 24 y 10. Otra vez regresando a la debilidad. Mira lo que dice aquí en Proverbios 24 y versículo 10. ¿El qué? Oh, ok, les va a dar otro precepto. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 26, hablando de perseverar hasta el fin. Dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Imagínense eso, autoridad sobre las naciones. Es algo que tenemos que entender. Autoridad no la tiene alguien débil. El que es débil, de por sí se esconde. El que es débil nunca habla, nunca pelea por la justicia. El débil en la palabra está, o sea, se da por vencido. Mire lo que dice aquí en Proverbios 24 y versículo 10. 24 y 10. Este es el libro de Proverbios, capítulo 24 y versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. So dice, si eres flojo, me gusta como dice en inglés, it says, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. So, chequea la Latinoamérica, americana, a ver qué dice. Denos un momento. ...24 y 10... ¿Es lo mismo? Este es el libro de Proverbios, capítulo 24 y versículo 10 en la Biblia latinoamericana. Dice, si te desanimas cuando algo anda mal, tu fuerza no es gran cosa. Eso está bueno. Léelo otra vez, por favor. Versículo 10. Si te desanimas cuando algo anda mal, tu fuerza no es gran cosa. Exactamente. Tu fuerza no es nada, básicamente. Es débil. Porque te estás dando por vencido cuando tienes que estar ahí listo para la batalla. Es como que el que habla mucho, como dice el perro que ladra, no muerde. Es básicamente lo que te está diciendo ahí al final del día. Puedes hablar todo esto, pero el día, cuando viene esa prueba, te das por vencido. Dice, tu fuerza no tiene ningún significado, o sea, es débil. Pero leamos, continúa con el 11 y al 12, por favor. Sí. Este es el libro de Proverbios, capítulo 24 y versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Escuchen eso. Otra vez, conéctalo. Empieza con el 10. Versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo,
tu fuerza será reducida. Ujú. Versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte. Ajá. Salva a los que están en peligro de muerte. Exacto, continúa. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, Porque uno dice eso, ¿no? Ciertas de nosotras personas dicen, oh, pues yo no sabía. Pero dice el Altísimo, ciertamente, si tú dices, porque si tú dijeres, ciertamente no lo supimos, o sea, no sabíamos, lee. ¿acaso no le entenderá el que pasa los corazones? O sea, El que pesa los corazones. Se dice, ¿tú crees que Dios te va a creer esa mentira? No, no te va a creer esa mentira. Lee. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Imagínese eso, según sus obras, según sus obras. Porque como dice, dame la escritura que dice, ¿quién me va a defender? O sea, el último. Mire lo que dice aquí en el libro de Salmos otra vez para conectar todo. Aquí te dice en el versículo 12, porque si dijeres ciertamente, no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Básicamente tú no defendiste a la gente que tenías que defender. Una de las maneras principales para defender a nuestra gente es por medio de esta palabra, de poder enseñarles qué es la constitución de Israel, qué es lo que requiere Dios, cómo es que uno se debe de conducir, de comportar acuerdo a la Santa Escritura, que es la constitución que Dios nos dejó, el manual de la vida. ¿Lee eso? Ese es el libro de Salmos, capítulo 94 y versículo 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Aquí lo acabamos de leer. ¿Qué es lo que pasa si no nos levantamos contra los malignos? Pero aquí te está explicando otra vez, te está preguntando. ¿Le preguntan otra vez? Léelo. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Ajá. ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Exactamente, eso es lo que tenemos que entender. Pero si de por sí, dame el libro de Salmos 83, de por sí si no entendemos que de primeramente que hay enemigos, ¿cómo vamos a poder defender a nuestros hermanos y hermanas? Lee eso, por favor. Este es el libro de Salmos, capítulo 83 y versículo 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que ruguen tus enemigos. ¿Tus qué? Tus enemigos. Está diciendo aquí el cántico, ¿no? El salmo de Asaph, de Asaph. Le está pidiendo a Dios y dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Y después dice, porque he aquí que rugen tus enemigos. Si Dios tiene enemigos y nosotros somos el pueblo escogido de Dios, es obvio que esos enemigos son nuestros enemigos. Lee. Y los que te aborrecen Los que te odian, ajá. Alzan cabeza. Lee. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Exacto. Tenemos que entender que las personas que odian a Dios, sus enemigos, los que lo aborrecen, dice aquí la Escritura, contra tu pueblo, contra nosotros, los israelitas, han consultado astuta y secretamente, que es lo que leímos al principio de la clase con el libro de 2 de Corintios 2 y 11. Entender las trampas que tiene el demonio, las maquinaciones, o sea, todas las cosas que tiene como herramientas para destruirnos. Aquí te dice, contra tu pueblo, exacto, que no sea ignorante uno. Dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Es algo muy que ha tomado mucho pensamiento y mucha, ¿cómo se llama? Han planeado por siglos. Por ejemplo, mira uno la comida que nos comemos a veces ahora en día. Por ejemplo, en nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Que la manteca se usa para cocinar tantas cosas, pero la manteca de por sí
es la manteca que usan viene del marrano del puerco. Entonces, cuando la escritura en Levíticos 11 te dice que no debemos de comer cosas inmundas, pero el enemigo te las está, ¿cómo se llama?, poniendo secretamente y astutamente en comida, en cosas que de por sí no lo pensarías. ¿Qué pasa? Entonces empezamos a estar contra el Altísimo porque estamos de una manera corrupta. Pero si no lo sabemos nosotros, si no estamos atentos a las maquinaciones del demonio, vivimos en ignorancia y no entendemos por qué nos pasan cosas. Y esa es algo muy, muy, muy minúsculo, muy, muy pequeño. Exactamente, pecamos sin saber que estamos pecando. Y como dice el libro de Judith, el capítulo 5, y pueden empezar en el versículo 17, que mientras los enemigos sabían que estábamos en pecado, Dios no estaba con nosotros. Ellos entienden la fórmula. Ellos entienden la fórmula, la manera de mantenernos por los suelos. Mantenerse ellos gobernando y mantenernos a nosotros, o sea, en una situación de pecado. Porque dice, mientras nosotros pecábamos, ellos avanzaban. Ellos mantienen el poder de este mundo. Y yo sé que para muchos se les hace que no es algo muy crítico, pero sí lo es. De por sí, imagínense, los días de reposo son los días que de por sí todo el mundo está tirando sus fiestas, está tirando su party, está tirando de por sí sus negocios. Todo eso es vital que entendamos todo esto para poder estar en orden con el Altísimo. Pero continúa, bríncate para saber quiénes son. Lee el versículo 5. Versículo 5. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Dice, estas naciones, estos enemigos han hecho alianza contra Jehová. Lee. Y aquí te los explica quiénes son. Dice versículo 6. Las tiendas de los edomitas. Están los edomitas, ¿qué más? Y de los ismaelitas. Ismaelitas, edomitas vienen siendo tus europeos, cacasiáticos, güeros, gringos, como le quieras decir. Los gabachos. Gabachos, y ahora dice ismaelitas. Los árabes. Los árabes. ¿Qué más? Moab y los agarenos. Está la gente asiática que no es israelita, o sea, porque hay asiáticos de Israel, pero toda esta gente asiática que no es israelita, coreanos, están gentes en Japón, en China, en todos estos lugares de Asia. ¿Lee? Gebal, Amón y Amalek. De por sí, todo mundo que no es Israel, dice estos, dicen los filisteos, ¿qué más? Y los habitantes de Tiro. ¿Qué más? También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Ahí te está explicando que todos los que no son israelitas, incluso algunos de nosotros, estamos en contra del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios, de los justos, los obedientes del Altísimo. Entonces, si estamos y conocemos eso, tenemos que entender que estamos en una batalla y tenemos que estar listos para contender en esta batalla. Déjenme ver, no sé si lo guardé. Mientras voy ahí, dame el segundo de Esdras, 4 y 14. Este es el segundo libro de Esdras que está en la apócrifa, capítulo 4 y versículo 14. Y dijo, venid, vamos y lucha contra el mar, para que se vaya delante y hagamos más bosques. Segundo de Esdras 4 y 14. Déjame ver. ¿Qué es? The weak nature.
Oh, disculpa. Este es el segundo libro de Esdras, capítulo 14 y versículo 14. Dice, deja ir los pensamientos mortales. Ajá, dice, deja ir los pensamientos que. Mortales. Ajá. Desecha las cargas del hombre. Desecha ahora la naturaleza débil. ¿La qué? La naturaleza débil. Dice, deshácete de eso, la naturaleza débil, déjalo, deja eso por completo. Porque ¿qué es lo que pasa? Digamos, en guerra, vamos a ver eso en la escritura también, pero léelo otra vez, por favor. Versículo 14. Deja ir los pensamientos mortales. Desecha las cargas del hombre. Desecha ahora la naturaleza débil. Y aparta los pensamientos que te pesan más. So dice, y tienes que balancear todo eso. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir en un instante para que nos explique la escritura cómo se puede, cómo se puede llegar a esa mentalidad. Porque de por sí, imagínense, hemos crecido a veces con una manera de defensa que uno piensa que es algo masculino o algo apropiado para cómo uno se debe de mover de acuerdo a estas escrituras. Pero es de por sí algo effeminate, como se dice en inglés, afeminado creo que es la palabra en español. Y vamos a tocar eso en un instante también. Pero lo que tenemos que entender, como dijo la escritura, si la puedes leer una vez más y después de ahí vamos a ir a Deuteronomio. Este es el segundo libro de Esdras, capítulo 14 y versículo 14. Deja ir los pensamientos mortales, desecha las cargas del hombre, desecha ahora la naturaleza débil. Exacto. Tenemos que dejar esas cosas. Mire lo que dice aquí en la ley. Deuteronomio 20 y se me hace que es 8. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 20. Y versículo 8. Ajá. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Léelo otra vez. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Ajá. Y vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos. Léelo en la otra versión, por favor. Ya. Medroso dice, temeroso, pusilánime, que de cualquier cosa tiene miedo, usado también como sustantivo. Dice miedoso, cobarde, temeroso, apocado, meticuloso. O sea, lo opuesto viene siendo atrevido, valiente. Estamos enfocándonos en el valor. Algo en inglés es faint-hearted, que es lo que leímos hace poquito. Dice, lo va a leer de otra versión que es más para entender ahorita en el idioma que hablamos. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 20 y versículo 8 en la Biblia latinoamericana. Dicho esto, añadirán todavía, ¿hay aquí algún hombre que tenga miedo o que le falte el ánimo? Exactamente, escucharon eso. Estos son, cuando vamos aquí, estamos hablando de la guerra. Lee 21, por favor. Deuteronomio 20 y versículo 1. Ajá. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos, carros y un ejército más numeroso que el tuyo, no les tengas miedo. ¿No qué?
no les tengas miedo. El Altísimo te está diciendo, cuando vayas a guerra y mires que los ejércitos de los enemigos son más aparentemente potentes que tu ejército, no le tengas miedo. Lee. Dice, Voy a leer esto. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Lee. porque está contigo Jehová tu Dios, aquel que te sacó de Egipto. Exactamente, esta versión dice, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. So, ahora brinquemos al versículo que estábamos. Versículo 8. Dicho esto, añadirán todavía, ¿hay aquí algún hombre que tenga miedo o que le falte el ánimo? Regrese inmediatamente a su casa. ¿Escucharon qué dijo? Regrese inmediatamente a su casa. ¿Por qué? Para que no contagie con su miedo a sus hermanos. Para que no contagie, o sea, para que no, ¿cómo se llama? Ajá, que se les pegue el miedo a los otros guerreros, a los otros hermanos. Eso te está diciendo que ese espíritu no es de Dios, no es de Dios. Eso dice, pero si lo detectas y miras que un hombre, uno de los varones que están en guerra, tiene este espíritu, dice, mándalo a la casa. Esta versión dice, vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. O sea, que no sea una infección de temor que traiga a este hombre. Si él tiene temor, ok, ¿sabe qué? Vaya para la casa. Vaya para la casa y ahorita los que están en guerra, estamos en guerra y estamos en lo que estamos. Eso es lo que uno tiene que ver. Por eso la escritura anteriormente, cuando fuimos, creo que fue el libro de Romanos, te explica eso. Te explica que tenemos que ayudar a las personas que están de una situación débil. ¿Qué tienes? Sí. So vamos de ahí, vamos y leamos otra situación, otro entendimiento, otro precepto con entendimiento acerca a la guerra. Pero antes de ir ahí, dame, o ¿sabes qué? Creo que quiero el versículo 17 también. Estábamos en segunda de Esdras 14, ¿no? Dámelo, por favor. Pues está bueno, ¿no? Este es el segundo libro de Esdras, capítulo 14 y versículo 17. Porque miren cuánto se debilitará el mundo con la edad. Tanto más se multiplicarán los males sobre los que en él habitan. Exactamente, eso. Si uno entiende que esto es lo que se acerca, tenemos que prepararnos para poder enfrentar estas cosas. Las profecías te dicen que nada bueno viene. Estamos en un lugar donde dice en Miqueas 2:10, no es nuestro descanso. Dice, el día de tribulación va a ser una gran oscuridad, va a ser algo que le va a dar miedo al que no está listo. Dice, y incluso el que está listo va a ser afectado. Eso te da a entender que mientras tenemos tiempo, tenemos que buscar al Altísimo. Tenemos que buscar el Espíritu para poder entender cuando esto se presente. Y uno tiene que pensar también, porque se dice esto y uno dice, pues ¿qué es la probabilidad que yo mire ese día? Ese día lo miramos diariamente, como cuando leímos en Eclesiastes, que es en Sirach 2, versículo 1, que dice, la prueba es constante. Cuando uno viene y se entrega a Dios, uno tiene que entender que esa prueba comienza ese día y se hace más dificultoso mientras uno camina más y más en este camino. Pero nomás es dificultoso si uno no empieza a entender que es un juicio o es una prueba. Y de cualquier manera, sea prueba o sea juicio, la merecemos. Como dice en el libro de Lamentaciones, ¿qué tiene el pecador? ¿Por qué el pecador se queja?
si ha pecado. Esas son cosas que no entendemos a veces. Pero quejarse y tener miedo, todo eso son cosas que no tenemos que tener en nuestra mentalidad. Dame para que lleguemos a, antes que vayamos ahí, dame Éxodos 15 y 3. Porque si la Escritura dice que fuimos hechos en su imagen, mírenlo en la imagen del Altísimo. Este es el libro de Éxodo, capítulo 15 y versículo 3. Jehová es varón de guerra. ¿Escucharon eso? Dice, Jehová es varón de guerra. Hombre de guerra, lee. Jehová es su nombre. Jehová es su nombre, el eterno, omnipotente, el que nadie puede contender, el que nadie puede debilitar. Entendiendo eso, y si la Escritura dice en el Nuevo y en el Antiguo Testamento que fuimos formados en su imagen, uno tiene que entender eso. ¿Qué tienes? El libro de Éxodo 15 y versículo 3 en la Biblia latinoamericana. Jehová es un guerrero. Jehová es su nombre. Miren eso. Y cuando ustedes miran en la historia de nuestra raza, ¿no? Sea la raza indígena o conocida como latina, o la raza afroamericana o negra, como se le quiera decir, cuando ustedes miran la historia de nuestra gente, antes que dejáramos que nos gobernara y nos manipulara y controlaran estas otras naciones, siempre hemos tenido la batalla en nuestra sangre. Siempre hemos tenido esa pelea, esa guerra en nuestra sangre. Miran a personajes como Zapata, Villa. Miran personajes como los incas, mayas, aztecas, pipiles, los garífunas. Todas estas gentes, la gente de Haití, los haitianos, esos les dieron pesadillas a los europeos cuando vinieron a tratar de conquistar las islas, que tuvieron que venir y contratar a los, como se llaman, Buffalo Soldiers, que eran soldados de nuestra propia nación, para poder, ¿cómo se llama?, derrotarlos. Imagínense cómo es que una gente que siempre ha tenido batalla, estemos permitiendo que nos sigan derrotando y no poner una pelea. Por eso es necesario, como leímos en Salmos 83, que dice el Salmo de Asaph, que no nos abandonara, que nos ayudara y que manteniéramos ese espíritu en nosotros. ¿Sabes qué? Antes de llegar ahí, dame Josué 1 también. Josué 1 y versículo 9, se me hace que es. Este es el libro de Josué, capítulo 1 y versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Escucharon eso? Dice, mira que te mando que le esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes. Tenemos que ser valientes, y obviamente si uno se desmaya, eso es algo negativo, algo de debilidad. Una persona solo se desmaya porque está sintiéndose débil, ya esté enfermo o esté lleno de pánico. Dice el general, el capitán Josué del ejército de Jehová, de Israel, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dame la otra versión, seguro, porque la tiene más clara. Este es el libro de Josué, capítulo 1 y versículo 9. Pero escuchen cómo lo dice, porque a veces no vemos la magnitud de la palabra. Dice, mira que te mando. Mando es como los mandamientos, es algo que es requerido, es necesario que uno haga. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lee. 1 y 9. Esta es mi orden.
Ahí está más claro. Dice, esta es mi orden. Lee. Sé valiente. ¿Sé qué? Sé valiente. Y solo para que sepan, no, cuando uno estudia la palabra de Dios, no es para estar contendiendo cuál Biblia. Obviamente, el manual uno que puede usar, que es más directo a la palabra de Dios, son los manuscritos que están escritos en hebreo y en la lengua griega, o sea, los originales. Pero por eso usamos diferentes versiones para poder dar el entendimiento más claro al pueblo. Por eso estamos leyendo de diferentes versiones. Continúa, léelo otra vez, por favor. Sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Ajá. Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Exactamente. Es lo que no podemos olvidar. Pero eso sucede diariamente cuando empezamos con dudas, cuando empezamos nuestro día con dudas, cuando estamos aquí viendo los porqués. Dame a Salmos 27 y 1, por favor. El libro de Salmos 27 y versículo 1. Libro de Salmos, capítulo 27 y versículo 1. Jehová es mi luz. Jehová es mi luz. Lee. Y mi salvación. Ajá. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Si tengo a Jehová a mi lado, ¿por qué voy a temer? Y eso es como empieza uno a entender que el temor no es el espíritu, Shalom family, que no es el espíritu del Altísimo, sino que viene del enemigo. Cuando uno anda con temor es porque Jehová no está con nosotros. Porque si Jehová está con nosotros, léelo otra vez. Jehová es mi luz y mi salvación. Ajá. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. Lee. ¿De quién he de atemorizarme? Uh-huh. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Exactamente. Es lo que tenemos que entender. Lee el 3, por favor. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Exactamente, yo estaré confiado. Es lo que uno tiene que entender siempre. Siempre, siempre, siempre que el Altísimo nos va a defender si uno está haciendo lo que uno tiene que hacer, que viene siendo ser obediente. También leamos el libro de Jeremías 1 y 8. Este es el libro de Jeremías, capítulo 1 y versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Exactamente. So te está diciendo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. So tenemos que enfocarnos y entender eso siempre. Ahora vamos al precepto en el libro de... Dame Mateo. Dame el libro de Mateo 17 y 21, por favor. Este es el libro de San Mateo, capítulo 17 y versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Léelo otra vez. Libro de San Mateo, capítulo 17 y versículo 21. Pero
Léelo otra vez, por favor. Disculpa. Este es el libro de San Mateo, capítulo 17 y versículo 21. Ajá. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ajá. Estando ellos en Galilea, y Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Disculpa, solo el versículo. Léelo otra vez. Slakia. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Solo que tenemos que entender a veces ciertos miedos que nos han contagiado, ciertas situaciones en cuales estamos, dice, no va a salir, sino que con oración y ayunar. Tenemos que estar en conexión con el Altísimo para estar en orden con el Altísimo. Eso dice otra vez por favor. Dice, versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ajá, eso dice, esta clase de espíritu maligno no sale más que con oración y con ayuno. Eso es lo que tenemos que entender. So de ahí vamos a Efesios 6 y 12. Yeah. Este es el libro de Efesios capítulo 6 y versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Ajá. sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Exactamente. Eso dice, estos son las cosas que estamos peleando. So, aparte de lo físico, lo que tenemos que estar más enfocados es en lo espiritual. Las cosas que no vemos. Porque si nosotros nos conectamos con el Espíritu del Altísimo, espiritualmente, lo físico viene sobrando. Porque si uno no teme a la muerte, sabiendo que si uno muere en orden, peleando por la palabra del Altísimo, tiene es como un seguro, tiene uno un poco más de seguridad que al final del día Dios va a valorar esos ¿cómo se llama? Esfuerzos. So ahí te dice, léelo otra vez por favor. Lee versículo 13, disculpa. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Ajá. para que podáis resistir en el día del malo. Exacto, lee. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Es lo que uno tiene que estar. Si uno está conectado, y como dice aquí el versículo 13, hemos tomado la armadura de Dios para ponernos y estar listos para ese día de batalla, ese día de prueba, dice, entonces van a estar bien. Todo te saldrá bien. So, ahí vamos, ya son unas cuantas, no tantas más. Ajá. Lee eso, por favor. Ese es otro precepto que viene con lo que leímos en Deuteronomio 28. Este es el primer libro de Macabeos, capítulo 3 y versículo 56. Versículo 55, empezar ahí, 55 al 56. Y después de esto, Judas ordenó capitanes sobre el pueblo, incluso capitanes sobre miles y sobre cientos y sobre 50 y sobre decenas. Ajá. Pero a los cuales estaban construyendo casas, o habían contraído esposas, o estaban plantando viñedos, o tenían miedo, a estos les mandó que volvieran, cada uno a su propia casa según la ley. Según la ley que leímos en Deuteronomio 20 y versículo 8. Y obviamente en la ley todo lo demás. Porque digamos, si uno tiene una esposa, se acaba de casar, la distracción no es permitida en la batalla.
Por eso cuando tú miras la historia de David y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Uriah. El siervo que tenía él, y cuando cometió su transgresión David, él mandó a llamarlo y le dijo, ¿sabes qué? Vete con tu esposa. Y él dijo, no puedo irme con mi esposa. Mis compañeros están en batalla. ¿Cómo voy a distraerme con mi esposa? Prefiero regresar y estar enfocado, que no me llegue ninguna distracción. Porque si regreso a la batalla con la distracción de mi mujer, ya sea la mujer, los niños, lo que sea, no está al 100 como debe de estar. Ese es un ejemplo de varios ejemplos que se pueden leer en la Escritura. Que uno tenía que estar en orden mentalmente para poder estar listo para la batalla, que es lo que se mira cuando uno va ya a las fuerzas armadas de cualquier país. Es lo que te hacen que te separes de todas esas distracciones para poder estar enfocado. Y si una persona entre ese ¿cómo se llama? Probación todavía muestra miedo, ¿qué es lo que le hacen a esa persona? Lo mandan otra vez a la casa. O lo dejan ahí hasta que se le salga el temor, pero más probable es que lo mandan a la casa. Dame Sirach 37, versículo 11. Y esto es lo que tenemos que entender. Mire lo que dice aquí este conocimiento. Sirach 37 y versículo 11. El libro de Siracida, capítulo 37 y versículo 11. Ni consultes con una mujer que la toque de la que tenga celos. Exactamente, eso está hablando de la mujer, pero el enfoque es esta parte del precepto. ¿Qué más dice? Ni con un cobarde en materia de guerra. Ni con un cobarde en materia de guerra. Y te explica más cosas, lo que no debe de hacer uno. Dice, no consultes con un cobarde en materia de guerra. ¿Cómo vas a hablar de guerra y consultar con un cobarde? Que de por sí seguro nunca ha estado en guerra por la cobardía que tiene en su persona. O sea, ese espíritu de debilidad que uno no debe de tener. Vamos de ahí, dame a segundo de Timoteo, por favor. Segundo de Timoteo 1 y versículo 7. Este es el segundo libro de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Escucharon eso? Dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía. Deme un instante. Está bien, léelo otra vez. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ajá, ¿sino de qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Imagínense eso. Este es el espíritu que nos dio el Altísimo para comenzar. Pero entonces, ¿por qué estamos con esta mentalidad débil? Imagínense, la Escritura te dice que iban a hacer cosas que nos iban a suceder por no entender la Santa Escritura. Creo que ahorita. Y también ya vamos con las últimas, para que vean de los macabeos algo que, miren lo que dice aquí. Este es el primer libro de Macabeos, capítulo 2 y versículo 64. Por tanto, hijos míos, sed valientes y mostraos a vosotros mismos hombres en nombre de la ley. En nombre de la ley, pero léelo otra vez, ¿qué es lo que nos dijo que fuéramos? Dijo, por tanto, hijos míos, sed valientes
y mostraos a vosotros mismos hombres en nombre de la ley. Exactamente, en nombre de la ley. Eso te está explicando cómo uno tiene que estar y listo para, ¿cómo se llama?, enfrentar las fuerzas enemigas. Eso ya lo conocemos desde el principio. Desde el principio de Israel, cuando llegamos lo que leímos ahorita en Josué, cuando empezamos nuestro legado, cuando llegamos a nuestra tierra, ¿qué fue? Por medio de batalla. En ese mismo libro, dame Primera de Macabeos, y con esto lo vamos a terminar. Primera de Macabeos 3, déjame ver, creo si voy ahí o voy a esta otra antes, creo que dejé una. Dame Santiago 4 y 7, déjame ver qué es eso. Este es el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Exactamente lo que dijo. ¿Tienes ese precepto que leíste ahorita? El último que leíste. Dice, por tanto... Espérate, vamos a leer esto otra vez. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Después del versículo 8 dice, acercaos a Dios, o sea, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora lee eso. Primer libro de Macabeos, capítulo 2 y versículo 64. Por tanto, hijos míos, sed valientes y mostraos a vosotros mismos hombres en nombre de la ley. Exactamente, eso terminemos con esto. Termina, disculpa. Porque por ella alcanzarás la gloria. Exactamente, la gloria, la victoria. Dame Primero de Macabeos, donde leíste anteriormente. Vamos a continuar en capítulo 3, 58 al 60. Este es el primer libro de Macabeos, capítulo 3 y versículo 58. Y Judas dijo, armaos y ser hombres valientes, y estad preparados para la mañana, para que pelees con estas naciones que se han reunido contra nosotros para destruirnos a nosotros y a nuestro santuario. ¿Escucharon eso? Eso lo leímos en Salmos, en los días de David. Y ahorita estamos siglos después. Y todavía lo mismo está pasando. Como ahorita estamos siglos después de eso, y lo mismo está sucediendo. Tenemos que escuchar estas palabras y poner en nuestra mente cómo es que nos tenemos que mover. Lee. Escuchen esto. Esto es un dicho que lo escuchamos de la boca de Tupac, un revolucionario a cierto grado, por la parte de su madre, todo lo que las Panteras Negras le habían mostrado a su madre que él entendió. Pero antes de eso lo escuchamos de Zapata. Pero antes de eso lo escuchamos aquí. Miren lo que dice, lee. Versículo 59. Porque mejor nos es morir en la batalla que contemplar las calamidades de nuestro pueblo y nuestro santuario. Imagínense eso. Es lo que tenemos que entender. Léelo otra vez, por favor. Porque mejor nos es morir en la batalla. Dice, es mejor morir en la batalla peleando por la causa que ¿qué? Que contemplar las calamidades de nuestro pueblo y nuestro santuario. Imagínense eso, que estar ahí lamentándose de una manera débil porque no pusimos una batalla, una pelea contra estos demonios. El último, 1 Macabeos 9 y versículo 10. Primera de Macabeos capítulo 9 y versículo 10. Ajá. It's all good. Versículo 10. Entonces Judas dijo, no permita Dios que haga esto y huya de ellos. Si llega nuestro tiempo, muramos valientemente por nuestros hermanos y no manchemos nuestro honor. Imagínese esto. Como dice el dicho, death before dishonor.
la muerte antes de la deshonra. Y es lo que está diciendo aquí uno de nuestros guerreros, Judas Maccabeus, Judas Macabeos. Léelo otra vez, por favor. Versículo 10. Entonces Judas dijo, no permita a Dios que haga esto y huya de ellos. Eso dice, que ni se piense, que no permita a Dios que nos vamos a huir de estas personas, de estos enemigos. Lee. Si llega nuestro tiempo, Si dice, si llega el tiempo de nuestra muerte, ¿qué? muramos valientemente, Vamos a morir, pero vamos a morir de una manera valiente. Valientemente, lee, por nuestros hermanos, por nuestros hermanos, o sea, por nuestra nación. Lee, y no manchemos nuestro honor. y no vamos a manchar nuestro honor. Y si tienen tiempo, lean la escritura para ver cómo ese espíritu se ha mantenido con nosotros por siglos, desde el principio, pero no con toda nuestra gente, porque hay muchos cobardes. Pero ese espíritu, si uno lo detecta, tiene que ver cómo se deshace uno de esa situación. La única manera que nos vamos a deshacer de este espíritu negativo de cobardía es por medio de la Santa Escritura, porque lo leyó el hermano, lo leemos siempre. El Espíritu de Dios, Dios no nos dio ese espíritu, sino que nos dio el espíritu contrario, que es de esa fuerza que estamos leyendo precepto tras precepto. Dice, solo confía en Dios y Él te tendrá, Él te defenderá. Pero sin eso, vamos a tener ese espíritu débil y nunca vamos a superar nada. Pero con eso nos despedimos, Israel. Hasta la próxima. Espero que sea de uso positivo lo que traemos, y siempre dejen comentarios si quieren lecciones o ciertas cosas que cubramos, déjenos saber. Pero con eso otra vez, muchas gracias por sintonizarse. Hasta la próxima. Shalom.